Buenos días, profesoras y compañeros. Nuestro seminario el día de hoy es Generalidades de la sífilis y su detección en donantes de sangre. Los integrantes somos Camila Bustos, quien les habla, Catherine Cona, Francesca Monteiro, Elías Parra, Catalina Paredes y María Jesús Torres. Primero que nada empezaré explicando qué es la sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual curable causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, que vemos en la imagen de la izquierda, y es un parásito obligado exclusivo del hombre. Esta bacteria entra por medio de las mucosas y así llega a los ganglios donde se distribuye por todo el organismo. Su periodo de incubación varía entre los 3 a 90 días. La sífilis, como contaremos más adelante, corresponde a una infección crónica de evolución lenta que fluctúa entre periodos cortos sintomáticos y prolongados periodos asintomáticos. Se puede contagiar por medio de contacto sexual, en contacto directo con sangre y además de madre a hijo durante el embarazo. En cuanto a la evolución de las tasas, en la figura 1 muestra más gráficamente que luego de estabilizarse entre los años 2012 y 2016, las notificaciones se han vuelto a incrementar en años recientes, por ejemplo el 2017 en adelante. Así, en el transcurso de la última década vemos que estas han variado en un rango que va desde 17,9 por 100.000 habitantes en 2017 hasta una tasa de 32,4 por 100.000 habitantes en 2017. En cuanto al sexo, como vemos en la tabla 2 que está en la parte de arriba, muestra que en el transcurso de los últimos años ha venido aumentando la tasa de hombres en comparación con la de mujeres. Así, en el año 2007 los hombres concentran el 65% del total de casos declarados. Pero cabe señalar que el predominio de esta enfermedad en población de hombres no ha sido siempre así, dado que a inicios del presente siglo la tasa era mayor en mujeres que en hombres, especialmente en los años 2001 y el 2007. Esto, siguiendo lo que dice el doctor Salvo, se podría explicar por la efectividad que tenían los programas de pesquisa de esta infección en embarazadas y en otras mujeres especialmente expuestas, como son las trabajadoras sexuales y consultantes de otras ITS. Como vemos en la tabla inferior, según las cifras desagregadas por grupo de edad, el mayor riesgo de sífilis en los últimos años se concentra en el tramo de 20 a 39 años de edad, según el MinSal. Visto con cifras más recientes, como son los casos de incidencia entre enero a septiembre del 2018, la distribución en grupos quincenales de edad muestra que las tasas nacionales en el tramo de 20 a 39 años varían entre 42 y 62 por 100.000 habitantes, superando ampliamente las tasas de otros grupos de edad. Luego, de acuerdo con las tasas más específicas de sexo y edad, el mayor riesgo se da en los hombres de 25 a 29 años de edad. Y en las mujeres, en cambio, el mayor riesgo afecta a un segmento más joven, como son las de 20 a 24 años de edad. La enfermedad de sífilis se divide en 4 etapas. Tenemos la sífilis primaria, la sífilis secundaria, sífilis latente y sífilis terciaria, pudiendo además producir sífilis congénita. Primero, en la etapa primaria se caracteriza por la formación de una lesión o úlcera indolora en el lugar de la inoculación denominada chancro duro. Esta lesión puede doler si se infecta con otras bacterias. La lesión se produce principalmente en el pene a nivel del glande y en el cuello uterino o labios vaginales. Esta etapa es altamente contagiosa, ya que la lesión es rica en espiroquetas. El chancro se puede curar en forma espontánea dentro de 3 a 8 semanas. Sin embargo, en este caso solo desaparece la lesión, pero el treponema pasa a la sangre y se aloja en los ganglios generando una infección satélite. En la etapa secundaria, comienza 2 a 8 semanas luego de la aparición del chancro y tiene una duración de meses. En esta etapa la bacteria ya se encuentra en la sangre, por lo tanto puede afectar cualquier órgano. Generalmente genera rociolas, que son manchas rojas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, como podemos ver en la imagen.
También genera placas mucosas, que son manchas, pero en las mucosas, principalmente en la boca, y también condilomas ubicados en la región anal, boca y axilas. Todas estas lesiones tienen una alta concentración de espiroquetas y cualquier órgano puede estar comprometido en esta etapa. Es posible que se desarrolle después una queratitis, hepatitis o osteitis. Además, la infección del sistema nervioso central puede ocurrir en cualquier estadio de la enfermedad, pero es aún más característico en esta etapa, pudiendo manifestarse como una meningitis aséptica. En la etapa de latencia, comienza cuando desaparecen las lesiones secundarias y se caracteriza por la ausencia de signos y síntomas clínicos, pudiendo extenderse durante meses o años. Esta se divide en dos tipos: la sífilis latente precoz, en la cual el paciente es capaz de transmitir la infección, y la sífilis latente tardía, en la cual el paciente no transmite la infección excepto por vía transplacentaria. Y la última es la etapa terciaria o sífilis tardía. Esta se manifiesta luego del periodo de latencia. Las complicaciones tardías de la sífilis son las complicaciones del sistema nervioso central, las anomalías cardiovasculares, los tumores, y estas complicaciones se originan debido a la formación de lesiones granulomatosas denominadas gomas, las cuales pueden aparecer en cualquier órgano. La sífilis neurovascular tardía puede ser sintomática o asintomática también. Bueno, la sífilis gestacional confirmada puede ser en gestante o mujer en puerperio que después de haber recibido tratamiento adecuado para sífilis, de acuerdo al estadio de su enfermedad, presenta durante el seguimiento clínico y serológico la aparición de lesiones compatibles en genitales o en piel, o un aumento en los títulos de la prueba no treponémica, que puede ser la BDRL o RPR, de 4 veces o de 2 diluciones con respecto a la prueba no treponémica inicial. O también en una gestante o mujer en puerperio con diagnóstico de sífilis primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y que 6 meses después los títulos de la prueba no treponémica no descienden 4 veces o 2 diluciones, o con sífilis latente, que puede ser temprana, tardía o de duración desconocida, y quien 2 meses después los títulos de la prueba no treponémica no descienda 4 veces o 2 diluciones. Bueno, sabemos que la sífilis en gestante constituye una urgencia médica, pues se trata de una enfermedad infecciosa sistémica con alto riesgo de transmisión hacia el niño o niña en gestación. Y los riesgos de transmisión de la sífilis durante la gestación, por ejemplo, la sífilis primaria, secundaria y latente precoz, van desde 75% a 95% de riesgos, mientras que la sífilis latente tardía y terciaria tiene un 10% a 35% de riesgo. El tamizaje para la sífilis se realiza con examen no treponémico durante 3 momentos de la gestación y al momento del parto, de acuerdo al siguiente esquema. Por ejemplo, el primer examen es en el ingreso al control prenatal, el segundo examen es a las 24 semanas de gestación, el tercer examen es entre las 32 y 34 semanas de gestación y el cuarto examen es al parto o en puerperio inmediato. Debe testearse con examen no treponémico a toda gestante al momento de ingresar al servicio de obstetricia y ginecología por motivo de parto, aborto o mortinato. El laboratorio debe entregar el resultado del examen antes de la alta del usuario. Las espiroquetas pueden infectar al feto en cualquier momento durante el embarazo por vía transplacentaria, pero la probabilidad de que el feto contraiga la enfermedad aumenta a medida que ésta progresa en la madre. Es importante destacar que una sífilis bien tratada no genera complicaciones, por lo tanto no debería generar una infección en el feto, y por esta razón en nuestro país se realizan exámenes serológicos obligados en toda embarazada. La mayoría de los fetos infectados mueren, y de los que sobreviven la mitad son asintomáticos y el resto presenta lesiones de la sífilis secundaria, sin lesiones primarias detectables. En la sífilis congénita se presenta en 3 formas clínicas, y estas son la sífilis fetal, que es como la muerte in útero,
la sífilis congénita precoz y la sífilis congénita tardía. Los hallazgos clínicos y el tiempo de aparición correspondiente a las formas clínicas se indican a continuación. Por ejemplo, tenemos la sífilis congénita temprana, donde su tiempo de aparición es dentro de los 2 primeros años de vida y tiene los siguientes hallazgos clínicos, por ejemplo, la prematurez, bajo peso, hidropesía fetal. Y la sífilis congénita tardía su tiempo de aparición es después de los 2 primeros años de vida y sus hallazgos clínicos son los que aparecen en la imagen. Ahora veremos el riesgo de transmisión por vía de exposición según la etapa clínica de la sífilis según el MinSal, donde podemos ver, por ejemplo, que en la etapa de sífilis primaria existe riesgo de transmisión por vía sexual, vía sanguínea y vía transplacentaria. El diagnóstico. Primero, debemos decir que tenemos el diagnóstico directo, que consiste en la observación directa de las espiroquetas mediante microscopía de campo oscuro, tinción de plata mediante microscopía óptica e inmunoinflorescencia directa. Esta permite realizar el diagnóstico en el periodo serológico negativo de la sífilis primaria y no se utilizan en este diagnóstico lesiones orales porque existen espiroquetas comensales que pueden originar un resultado falso positivo. Las muestras utilizadas en este diagnóstico siempre son la serosidad del chancro, serosidad de las lesiones secundarias como los condilomas o raramente la punción del ganglio. Y también tenemos el diagnóstico indirecto, que es en el suero del paciente con sífilis y se encuentran 2 tipos de anticuerpos. Ahí encontramos los anticuerpos inespecíficos, que también son los llamados anticuerpos no treponémicos, los cuales son útiles en el diagnóstico de la sífilis secundaria, y los anticuerpos treponémicos, que son útiles en el diagnóstico de la sífilis terciaria y durante el periodo de latencia. Entonces podemos decir que el diagnóstico para la sífilis primaria es mediante microscopía de campo oscuro, para la sífilis secundaria es mediante reacciones serológicas no treponémicas, y en la sífilis terciaria es mediante reacciones serológicas treponémicas. Las definiciones de estas pruebas las explicaremos más adelante en la presentación. Bueno, un punto importante es que el diagnóstico de la sífilis es el resultado de la correlación entre la clínica, los exámenes de laboratorio y los antecedentes epidemiológicos. En el siguiente cuadro se resumen las etapas clínicas de la sífilis y su relación con algunos parámetros de análisis para contribuir a la clasificación diagnóstica. Donde, por ejemplo, vemos que en un periodo de 21 días, en etapa de incubación, el paciente no presenta síntomas, el resultado de su prueba no treponémica será no reactivo y el resultado del examen treponémico también sería no reactivo, versus un paciente con un periodo de tiempo de más de un año en etapa de sífilis terciaria que sí presenta síntomas, su respuesta en la prueba no treponémica sería reactivo, a dilución baja, y treponémico sería reactivo también. El tratamiento de la sífilis se basa principalmente en la penicilina intramuscular y en el caso de ser alérgico se administra doxicilina. También a toda persona tratada por sífilis en cualquier etapa se le debe realizar un seguimiento serológico con test no treponémico cuantitativo en el primer, tercero, el sexto y el 12º mes post tratamiento. La persona con sífilis además debe recibir educación e información sobre el uso consistente y sistemático del condón en todas sus relaciones sexuales. Y los contactos sexuales declarados del paciente con sífilis deben ser citados a control, evaluados y tratados siempre. A la derecha podemos ver una tabla detallada del tratamiento según la etapa en la que se encuentre el paciente. Ahora veremos la determinación de la sífilis en donantes. Bueno, según la guía de selección de donantes de sangre en el anexo número 1 de norma general técnica número 0212,
del año 2021 indica como una contraindicación para el caso de la sífilis de manera obligatoria, que no debe donar si ha sido diagnosticado y tratado previamente. La decisión a tomar se debe basar en la circular del 1 de febrero del 2015, que es la que vemos a la derecha. Bueno, una vez realizada la selección del donante, el análisis de la muestra donada se realiza en el banco de sangre o centro de sangre, donde para el tamizaje inicial se recomienda una técnica automatizada que permite procesar grandes volúmenes de muestras simultáneamente y donde se pueden obtener dos resultados, un resultado reactivo y un resultado no reactivo. Obtención de sangre segura. Bueno, el principal objetivo de los servicios de sangre es la obtención de la sangre segura y el tamizaje de sífilis es uno de los exámenes obligatorios de sangre donada desde 1938. Entonces, para esto se realizan las siguientes técnicas. Se utilizará como técnica de primera elección las técnicas inmunoenzimáticas, por ser exámenes automatizados que presentan alta sensibilidad y especificidad para todas las etapas de la enfermedad. Y cabe destacar que corresponde al Instituto de Salud Pública definir los kits diagnósticos que cumplen con los estándares de calidad que podrán ser utilizados por los bancos y centros de sangre. El proceso de tamizaje inicia con las técnicas de laboratorio. Primero con las pruebas no treponémicas, y estas detectan específicamente anticuerpos contra Treponema pallidum, y su utilidad en laboratorio está orientada a confirmar serológicamente los resultados obtenidos por la prueba no treponémica. Las pruebas treponémicas más conocidas son la de inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero, microhemoaglutinación, ELISA inmunensayo y quimioluminiscencia. Estas técnicas, sin embargo, no son muy útiles para monitorear los tratamientos, ya que suelen permanecer positivas en más del 80% de los pacientes tratados adecuadamente. Por lo tanto, tampoco son buenas para distinguir una enfermedad actual de una enfermedad antigua. Y las pruebas no treponémicas, o también llamadas reagínicas, estas no determinan anticuerpos específicos frente a Treponema pallidum y se basan en la detección de reginas o anticuerpos antilipídicos que se encuentran en respuesta al material lipoidal liberado por los tejidos dañados de Treponema pallidum. Estas pruebas se utilizan con una solución alcohólica con presencia de cardiolipina, colesterol y lectina. Estas pruebas son la BDRL, la RPR y la USR, según sus siglas en inglés que aparecen ahí. Estas pruebas las definen como técnicas de bajo costo, son fáciles de efectuar y se utilizan como pruebas de inicio de la detección serológica de sífilis y para evaluar la respuesta al tratamiento. Sin embargo, la desventaja que presentan es que debido a su inespecificidad, pueden arrojar a veces resultados falsos positivos. Bueno, ahora en el proceso de tamizaje comienza con el uso de una prueba treponémica de tipo inmunoenzimática, es decir, la prueba ELISA, donde los exámenes treponémicos confirman la infección, pero no distinguen entre la infección antigua y la enfermedad actual. Entonces, es necesario confirmar si el paciente reactivo está cursando con alguna de estas etapas de la infección. Por ende, si la prueba treponémica está doblemente reactiva, se debe realizar un examen no treponémico a la misma muestra. Por consiguiente, un resultado BDRL o RPR reactivo indicaría sospecha de una infección reactiva, pero en un resultado de prueba treponémica y BDRL o RPR no reactivo indicaría sospecha de un falso positivo a la prueba de tamizaje, a la infección en etapas iniciales del periodo de ventana o una cicatriz serológica. Debido a esto, el donante debe ser enviado a evaluación serológica por 30 días corridos desde la fecha del tamizaje para ver si debe ser derivado un tratamiento o no.
Bueno, dado que el diagnóstico de sífilis se funda en el análisis de evaluación clínica, exámenes de laboratorio y además antecedentes epidemiológicos, la información que se le entrega al donante debe contemplar este aspecto, informando su rechazo definitivo o transitorio como donante de sangre, señalando que la derivación es necesaria para confirmar o descartar la enfermedad. Y en ningún caso se debe entregar un diagnóstico de sífilis basándose exclusivamente en los resultados de los exámenes. Bueno, aquí vemos una tabla de información al usuario según el resultado de los exámenes. Por ejemplo, tenemos cómo informar al usuario en el caso de que la prueba treponémica de reactiva y la no treponémica también de no reactiva, y si es que la prueba treponémica da reactiva, pero la prueba no treponémica da no reactiva. Y además, como modo de resumen y para concluir esta presentación, presentamos el algoritmo a seguir en el tamizaje de unidades donadas y en la derivación del donante según sus resultados. Donde, por ejemplo, tenemos que empieza con la recolección de la sangre y se le aplica la técnica treponémica inmunoenzimática, como habíamos contado. Si el resultado está en no reactivo, estamos presentando una sangre segura. Pero si el resultado es reactivo, tenemos que poner alerta y se utiliza la misma técnica treponémica inmunoenzimática en duplicado. Y ahí nos pueden salir resultados no reactivos otra vez, donde tenemos otra vez una sangre segura, o cualquier repetición reactiva nos puede llevar a eliminar la sangre o a también realizar la técnica no treponémica, donde el resultado puede ser reactivo o no reactivo. Y según esto debemos seguir el algoritmo y ver si debemos informar el rechazo permanente como donante a la persona o informar un rechazo transitorio como donante. Aquí tenemos nuestra bibliografía ocupada en nuestro trabajo y muchísimas gracias por su atención.